Bienvenidos a Tus Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre la hemorragia de vías digestivas bajas. Es la causa de hospitalización más frecuente en Estados Unidos. Se han documentado 100.000 ingresos anualmente. Históricamente se haya definido como la hemorragia distal al ligamento de Treis. Sin embargo, actualmente se refiere a la hematoquetia o sangrado rojo brillante por el recto o de origen colorectal, es decir, desde el colon ascendente, dado que la hemorragia que compromete desde el ligamento de Treis hasta la válvula ileocecal se denomina actualmente como hemorragia de intestino medio. La epidemiología en el 2018, por hemorragias digestivas bajas, se documentaron 271.000 visitas al departamento de emergencias y 113.000 ingresos hospitalarios en Estados Unidos. La incidencia general oscila entre 33 y 87 por cada 100.000 habitantes y se ha documentado que ha aumentado en el tiempo dado el envejecimiento y al mayor uso de medicamentos antitrombóticos. Los factores de riesgo para desarrollar hemorragia de vías digestivas bajas es la edad mayor a 70 años, la presencia de divertículos en colon derecho e izquierdo o el uso de medicamentos antiagregantes como la aspirina, los inhibidores de P2Y12 como el clopidogrel, los antiinflamatorios no esteroideos, antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes de acción directa. En estudios donde han tratado de comparar cuál es el riesgo que tiene la warfarina comparado contra los anticoagulantes de acción directa. Cuando se comparó con Dabigatran, tiene un riesgo similar. Dabigatran igual tiene un riesgo similar de sangrado que Rivaroxaban. Sin embargo, se ha documentado que Rivaroxaban tiene mayor riesgo que Apizaban en producir hemorragia de vías digestivas bajas. Se han determinado algunos factores de riesgo para resultados adversos. Entre estos se ha determinado que el paciente se presente con hipotensión, taquicardia, tenga una hematoquecia continua, la edad sea mayor a 60 años y se presenten a la creatinina de ingreso sea 1.7 miligramos por decilitro. Dentro de las causas se han determinado la causa más frecuente, que es la diverticulosis, el 30-65% de los pacientes, seguida por la colitis isquémica, las hemorroides, la neoplasia colorectal, las angiectasias y unas causas menos frecuentes como la protopatía por radiación, la colopatía inducida por AINES o la lesión de Dolifoy. Algunos pacientes se quedan sin etiología, sin embargo, eso depende del método diagnóstico utilizado en principio. Cuando solo se realizó sigmoidoscopia, el 23% de los pacientes se quedaban sin diagnóstico. Cuando se realiza colonoscopia, el 5% de los pacientes se quedan sin diagnóstico. En la evaluación clínica inicial de los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas, se debe interrogar muy bien la historia clínica, cuándo inició el sangrado, cuándo fue el primer episodio, si presenta hematoquecias o melenas o si tiene una endoscopia reciente. Al examen físico siempre los signos vitales, la auscultación cardiopulmonar, el examen físico abdominal, incluyendo el tacto rectal. Partiendo de esto, vamos a ver si el paciente está taquicárdico, está hipotenso, si en algún momento ha presentado síntomas, síncope, si tiene sangre al momento de realizar el tacto rectal o si tiene una hematoquecia recurrente o de reinicio reciente. Las pruebas diagnósticas, podemos ver un hemograma, los electrolitos, pruebas de coagulación, la hemoclasificación, vamos a determinar el nivel de hemoglobina, la albúmina, el INR, las plaquetas y la creatinina. Evaluamos las comorbilidades del paciente, si es un paciente anciano y si necesita una transfusión de glóbulos rojos y los medicamentos concomitantes, haciendo énfasis en el uso de AINES, antiplaquetarios, anticoagulantes, que ya vimos que aumentan significativamente el riesgo de presentar estos eventos. A partir de esta valoración vamos a determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. En el caso que esté hemodinámicamente inestable, se va a iniciar la reanimación. El diagnóstico se prefiere hacer por una angiotac antes del tratamiento. Se debe considerar una endoscopia de vías digestivas altas antes de la angiotac. Se debe hacer una laparotomía en emergencia en los pacientes que en la endoscopia ni la estudio de radiológico haya fallado para localizar el sitio del sangrado. El tratamiento pues depende de lo que se haya diagnosticado. Si se puede hacer el diagnóstico para el angiotac, se debe hacer una embolización en los primeros 60 minutos, siempre y cuando se cuente con los servicios de radiología intervencionista. Y a los pacientes que no hayan sido posible tratarlos mediante un método endoscópico radiológico, se debe considerar la cirugía. En el caso de los pacientes estén estables, podemos considerar el alta en los pacientes si tiene un score de Oakland menor a 8 puntos, menor o igual a 8 puntos.
Si el paciente tiene una hemoglobina menor a 7, se debe transfundir para lograr una meta de hemoglobina entre 7 a 9 si no tiene enfermedad cardiovascular previa. Si el paciente tiene una hemoglobina menor a 8 y tiene una enfermedad cardiovascular previa, se debe transfundir para lograr una meta de hemoglobina mayor a 10. En los métodos diagnósticos se considera la colonoscopia como la primera modalidad diagnóstica. Se debe realizar durante la estancia hospitalaria, se debe preparar con 4 a 6 litros de polietilenglicol y se puede utilizar antieméticos en caso de ser necesarios. Y dependiendo del hallazgo de la colonoscopia, si es un sangrado biarticular, si es angioplastia, se puede usar argón plasma, si es una sangrado post politectomía, pues hay diferentes métodos de tratamiento. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico. Si es que el paciente tiene sospecha de hemorragia digestivas altas, vamos a ver. Está hemodinámicamente estable. Si no, pues podemos hacer la embolización. En caso de que se logró estabilidad hemodinámica, nuestra siguiente pregunta es ver si está hemodinámicamente estable. Si no, pues vamos a hacer eh, una arteriografía selectiva. En caso de que no se logre, vamos a llamar al grupo de cirugía. Si vamos hacia el otro lado, si el paciente está estable, vamos a aplicar el puntaje de Ocla. Si el puntaje es menor a 8 puntos, podemos dar ingreso y seguimiento ambulatorio. En caso de que sea mayor o igual a 8 puntos, debemos solicitar por valoración por gastroenterología y realizar la colonoscopia en las primeras 24 horas. Dependiendo del hallazgo de la colonoscopia, si tenemos el paciente con diagnóstico ya por colonoscopia, pues procedemos a hacer el tratamiento específico de la lesión que tenga. En caso de que no se haya podido determinar por la colonoscopia, procedemos a hacer una endoscopia. Si confirmamos alguna lesión, pues se procederá a tratar según los hallazgos. En caso de que la colonoscopia y la endoscopia sea negativa, procedemos a hacer una videocápsula endoscópica y según el hallazgo, pues a tratarlo. En caso de que no, pues se sugiere dar regreso. Si vamos hacia el otro lado, siguiendo el paciente hemodinámicamente inestable, a pesar del manejo por embolización y que pues siga sangrando, el paciente lleva a intervención quirúrgica, después vigilancia de unidad de cuidados intensivos y para vigilancia operatoria, a ver si requiere una nueva reintervención. Después de que esté estable, se traslada a hospitalización y se procede a un plan de rehabilitación previo al egreso. En cuanto a las scores de valoración y de predicción de complicaciones en hemorragia de vías digestivas altas, el más utilizado es el score de Ocla. Incluye 7 variables que son la edad, el sexo, sangrado previo al ingreso, sangre en el tracto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y nivel de hemoglobina. Si tenemos un valor menor o igual a 8 puntos, nos va a dar la seguridad al alta y considerar el egreso. La seguridad al alta significa que en los 28 días siguientes el paciente no va a presentar un nuevo episodio de sangrado, no va a requerir transfusiones, no va a requerir reintervención ni una nueva hospitalización. Entonces nos podremos estar seguros de considerar el egreso. El score de Glasgow-Bradford, este score más que todo está utilizado en hemorragia de vías digestivas altas, sin embargo también se ha validado en el contexto de hemorragia de vías digestivas bajas y pues debe estar menor a un punto que nos ayuda a predecir la mortalidad intrahospitalaria, la necesidad de endoscopia, tratamiento quirúrgico o radiológico y la necesidad de transfusión. El STRAID score utiliza 7 variables, que es donde tiene sensibilidad, irritación al examen físico, el uso de aspirina, sangrado rectal en las primeras 4 horas del ingreso, síncope, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica menor a 115 y más de 2 comorbilidades. Esto nos ayuda a predecir la probabilidad de que el paciente vaya a presentar una hemorragia grave. Si tiene más de 3, mayor o 3 o más de esos factores, tiene un riesgo elevado presentar una hemorragia grave. Si tiene 1 a 3, un riesgo moderado, y si no tiene ninguno, un riesgo bajo, que es menor del 10% de probabilidades que presente una hemorragia grave. El Noblesse Score utiliza también 7 variables, muy parecido al STAT Score. En este caso incluyen la presencia de diarrea y el nivel de albúmina, o un valor menor a 3.5, y el menor de presión arterial sistólica menor a 100. Ayuda a ver si la mortalidad. Si tenemos más de 5 puntos, tiene una probabilidad de muerte del 6.5% y nos da severidad. En caso de que el paciente tenga menos de 5 puntos, la probabilidad de muerte es del 0.2%. En cuanto a la transfusión, hay 2 esquemas de transfusión, un esquema liberal y un esquema restrictivo. El esquema liberal es cuando los pacientes tienen una hemoglobina mayor a 8 o una hemoglobina mayor a 9 en pacientes con síndrome coronario agudo.
o pues enfermedad cardiovascular previa. La estrategia restrictiva es una hemoglobina menor a 8, una hemoglobina menor a 9 en pacientes con síndrome coronario agudo, enfermedad cardiovascular previa. Cuando se comparó ambas estrategias en pacientes con hemorragia de vías digestivas altas, no hubo diferencia en tasas de resangrado, reingreso, mortalidad hospitalaria o un resultado compuesto del resangrado o la mortalidad. En este contexto, pues no hay suficiente evidencia para recomendar la una o la otra. Más bien la estrategia restrictiva tiene mayor evidencia en el contexto de pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. Sin embargo, la guía europea nos da ciertas recomendaciones, y es que en pacientes hemodinámicamente estables, con sangrado gastrointestinal bajo y sin historia de enfermedad cardiovascular, se sugiere hacer una estrategia restrictiva con un límite de hemoglobina menor a 7 para una metahemoglobina de 7 a 9 post-transfusión. Y en los pacientes que tengan hemorragias digestivas bajas y enfermedad cardiovascular previa, que tengan una hemoglobina menor a 8, se sugieren mantener un nivel de hemoglobina por encima de 10. En la colonoscopia hay controversia al momento de realizar el estudio. Si una colonoscopia temprana antes de 24 horas o si se puede hacer después de las 24 horas. Se va a realizar siempre y cuando el paciente tenga la inestabilidad hemodinámica resuelta, tenga una adecuada preparación y recomiendan 4 a 6 litros de polietilenglicol. Se va a realizar ileoscopia durante el procedimiento cuando se ha realizado la endoscopia en las primeras 24 horas y a una tasa de detección de la etiología del 80%. Y en los pacientes que ya han tenido una colonoscopia previa en los 12 meses previos al presentarse al nuevo ingreso hospitalario y documentaron diverticulosis y neoplasia, se puede considerar no realizarla. Ahora bien, si hay diferentes estudios donde han comparado si una colonoscopia temprana, urgente, menor a 24 horas o electiva definida como mayor a 24 horas. En esta tabla presentamos cuál es el análisis de los ensayos clínicos aleatorizados y por acá los análisis cuando se combinó los estudios observacionales y los ensayos clínicos aleatorizados. Trataban de definir cuál era la mejor estrategia de la colonoscopia. ND significa que no hay diferencia en el tiempo del diagnóstico, en el resangrado, en la estancia hospitalaria, en el requerimiento de transfusión de glóbulos rojos y en el requerimiento de alguna intervención endoscópica en la mortalidad. Como podemos ver, en los ensayos clínicos aleatorizados, no en ninguno demostró algún beneficio de realizar una colonoscopia urgente, es decir, antes de las 24 horas. Cuando se analizaron de forma combinada los estudios observacionales y los ensayos clínicos, vieron que podía tener un beneficio en cuanto al tiempo del diagnóstico, en la estancia hospitalaria y algunos en la intervención endoscópica. Dado esto, pues no hay una evidencia tan concluyente, tan fuerte para recomendarla antes de las 24 horas, y hay guías como la guía europea que nos sugiere hacer la colonoscopia en las primeras 24 horas, sino que sugiere que se debe realizar durante la hospitalización. Las terapias endoscópicas es la inyección con epinefrina diluida de 1 en 10.000 a 1 en 20.000. Los dispositivos térmicos de contacto y sin contacto, como la electrocoagulación bipolar, la sonda de calor, la coagulación plasmática de argón y terapias mecánicas, clips endoscópicos, ligadura en banda. La terapia endoscópica va a depender de cuál es la lesión que vayamos a encontrar. Así entonces, si tenemos divertículos, pues los divertículos se van a presentar como una hematoquetia indolora, a menudo de gran volumen, y el área que sangra es el cuello o el domo del divertículo. Se indica realizar clit, ligadura con banda o una coagulación bipolar de la lesión. En las angiectasias del colon se va a presentar con una sangre oculta, con anemia por deficiencia de hierro o un sangrado abundante, pero es menos frecuente. Y la terapia de elección, la coagulación con argón plasma, con un flujo de 0.8 a 1 litro por minuto, con una potencia de 20 a 40 vatios. El sangrado postpolipectomía, pues hay que evaluar si el paciente tiene factores predictivos de sangrado activo, como el uso de anticoagulantes, pólipos del lado izquierdo, uso radioultracauterio y la morfología de los pólipos pedunculados. Esa es una complicación que se puede presentar hasta en el 12% de los pacientes que han realizado una polipectomía. Y el manejo va a ser con clips o argón plasma. En esta tablita vamos a ver qué tipo de lesiones que presenta el paciente y vamos a ver su manejo. Si es un sangrado diverticular, se debe administrar adrenalina con la educación de inclino o una banda elástica. Si es un sangrado de origen vascular, como las inyectasias, se debe administrar algún plasma. Si es un sangrado de origen tumoral,
Se debe administrar hemostasia tópica. Los pacientes pólipos y sangrado pospolipectomía, eh, los clips o una inyección con de adrenalina. Las úlceras, se recomienda realizar electrocoagulación y escleroterapia con etanol o adrenalina. La hemorroides ligadoras con bandas. Después del procedimiento, tenemos que ver si el paciente tiene signos de resangrado. En el caso de que no, se puede dar egreso y un seguimiento ambulatorio. Y en el caso que tenga signos de resangrado, se puede considerar la valoración por cirugía general para una intervención quirúrgica. Y según eso, pues proceder con los hallazgos. Las imágenes, el angiotac, pues se debe realizar a los pacientes que estén hemodinámicamente inestables. Más que todo tiene su utilidad en hematoquecia clínicamente significativa y tiene una sensibilidad del 90%, especificidad del 92% y mayor rendimiento en las primeras 4 horas de la hematoquecia. Tiene un umbral de tasa de detección de sangrado de 0.3 mililitros por minuto. Otras técnicas como la gamografía de células rojas marcadas con tendencio 99 tiene unas tasas de detección de un sangrado de 0.1 mililitro por minuto. Sin embargo, tiene la desventaja de incapacidad para localizar precisamente el sangrado. La angiografía como tal puede ser negativo con tasas de menor a 0.5 mililitros por minuto o que el paciente presente un sangrado intermitente. En estas imágenes vamos a ver la arteriografía. Van a utilizar catéter de 1.9 a 3 French que pueden acceder a arterias hasta de 1 milímetro de diámetro. A donde se va a realizar la embolización con microcoils, esponjas de gelatina, cianocrilato o alcohol etílico vinílico. Tiene unas tasas de éxito del 63 al 96%, con un resangrado del 11 al 50%, y la complicación más preocupante es la isquemia intestinal, que se puede presentar en el 1 al 4% de los pacientes que han llevado esta intervención. En esta imagen vemos como hay un sangrado activo aquí a nivel del colon, y posteriormente a la intervención vemos que hay un control del sangrado. La guía europea se recomienda que la embolización se debe realizar en los primeros 60 minutos para pacientes hemodinámicamente inestables. Eh, Esta es una recomendación fuerte con bajo nivel de evidencia. En este caso, es un hombre de 60 años que presenta con hematoquecia indolora, taquicárdico, con una hemoglobina de 7.6, al cual se le ha transfundido 1 litro de cristaloides y 2 unidades de glóbulos rojos. En esta imagen, que es una imagen simple, un TAC de abdomen simple, no vemos ninguna lesión sangrante. En la fase arterial llevamos una lesión que realza. Y en la fase venosa donde se ha expandido la lesión. Vemos que es una lesión del colon descendente, como la vemos en estas dos imágenes. En esta imagen de acá abajo vemos que al momento de realizar la arteriografía, el paciente tiene áreas de sangrado. ¿Sí? Por ejemplo, acá también lo vamos a visualizar. Y esta es la arteriografía post-embolización, donde se evidencia que el paciente ya se ha controlado el sangrado. El manejo quirúrgico está indicado cuando el manejo endoscópico y por radiología ha fallado. Se puede hacer la colectomía parcial en el 85% de los pacientes. Es como la frecuencia en la que se ha estimado. Sin embargo, tiene mayor riesgo de reintervención. El resangrado está hasta en el 75%, una mortalidad del 50%. En los pacientes que son llevados a colectomía total, es el 15% de los procedimientos. Tiene mayor riesgo de complicaciones cardíacas, renales, la presencia de iridio. En cuanto al uso de anticoagulantes, que son uno de los principales factores de riesgo para presentar hemorragia de vías digestivas bajas, el manejo va a depender cuáles son los anticoagulantes. Si el paciente está con warfarina y tiene un sangrado que amenaza la vida, la primera línea del complejo protonvínico de 4 factores y la segunda línea del plasma fresco congelado. En el caso de dabigatran, se debe utilizar el anticuerpo monoclonal, que es idarucizumab, y el caso de inhibidores del factor 10 activado, como el rivaroxaban o el apixaban, se utilizará andexanet alfa. Como mensajes finales, la hemorragia de vías digestivas bajas es una causa frecuente de ingreso a urgencias. Se va a enfatizar en la historia para determinar el origen del sangrado, el manejo según la estabilidad hemodinámica del paciente, la colonoscopia se debe realizar durante la hospitalización y se debe vigilar el sangrado. Muchas gracias por su atención.